Creada para ser su ayuda idónea. Capítulo 8. Sabiduría para entender a tu marido. La mujer sabia aprende a adaptarse a su marido. 3 clases de hombres. Los hombres no son todos iguales. Me he dado cuenta de que existen básicamente 3 tipos de hombres. Los diferentes tipos son tan marcados en los niños de 1 año como en los hombres adultos. Pareciera que Dios hizo a cada varón para que exprese uno de los 3 aspectos de la naturaleza divina. Ningún hombre por sí solo expresa por completo la imagen bien balanceada de Dios. Si un hombre manifestara los 3 tipos al mismo tiempo, sería el hombre perfecto. Pero jamás he conocido, oído ni leído en un libro de historia o de ficción acerca de un hombre que tenga el equilibrio perfecto de los 3. Seguramente Jesús era el equilibrio perfecto. La mayoría de los hombres tienen un poco de cada uno, pero tienden a predominar en uno de los tipos. Todo el entrenamiento y las experiencias de la vida jamás lograrán convertir un tipo de hombre en otro tipo de hombre. Nada hay más incongruente ni más lastimoso que el hombre que intenta conducirse de manera diferente a lo que es. Conforme expliquemos los diferentes tipos, probablemente podrás identificar fácilmente a tu marido y podrás ver en qué aspectos ha sido una maldición o una bendición para él. Para cuando una mujer joven se casa, ya ha desarrollado un perfil mental de lo que debe ser su marido. Los hombres que ella ha conocido y los personajes de libros y películas le proporcionan a cada mujer un concepto de lo que es el hombre perfecto. Pobres hombres. Nuestras ideas preconcebidas hacen que las cosas sean muy difíciles para ellos. Ellos nunca son perfectos, ni se acercan. Dios dio a cada uno una naturaleza que en parte es como él mismo, pero nunca completa. Cuando agregas el factor de que todo hombre es un ser caído, hace que una muchacha se pregunte por qué había de querer unir su vida a la de uno de estos hijos de Adán. Pero Dios hizo que las damas tuviéramos este deseo inexplicable de sentirse necesarias para un hombre, y nuestras hormonas actúan enérgicamente para unirnos. Cuando una muchacha de pronto se encuentra permanentemente ligada a un hombre que no es como ella considera que debe ser, en lugar de adaptarse a él, generalmente pasa el resto de su matrimonio, que quizá no sea muy largo, tratando de transformarlo en lo que ella considera que debe ser su marido. Al poco tiempo de casadas, la mayoría de las muchachas jóvenes hacen el trágico descubrimiento de que posiblemente les haya tocado un inútil. En lugar de lamentar tu destino, pide a Dios sabiduría. Sabiduría es saber lo que compraste cuando te casaste con ese hombre y aprender a adaptarte a él así como es y no como tú quieres que sea. Los hombres no son iguales. Lo más probable es que tu marido no sea como tu padre, ni como tu hermano, ni como el hombre en tu novela romántica favorita. Nuestros maridos han sido creados a la imagen de Dios y se requiere de toda clase de hombres para acercarse siquiera a completar esa imagen. Ningún hombre es el equilibrio perfecto. Si lo fuera, sería demasiado divino como para necesitarte a ti. Dios da mujeres imperfectas a hombres imperfectos para que puedan ser coherederos de la gracia de la vida y para que juntos lleguen a ser algo más de lo que cualquiera de los dos hubiera podido ser solo. Si luchas contra los defectos de tu marido o buscas ser dominante donde él no lo es, ambos fracasarán. Si lo amas y lo apoyas con sus defectos y sin tomar las riendas, ambos tendrán éxito y crecerán. Señor dominante. Dios es dominante. Es un Dios todopoderoso y soberano. También es visionario, omnisciente y deseoso de realizar sus planes. Y Dios es estable, el mismo ayer, hoy y siempre, nuestro fiel sumo sacerdote. La mayoría de los hombres personifican uno de estos 3 aspectos de Dios. Algunos hombres nacen con una porción adicional de dominancia y, según las apariencias, un déficit de amabilidad. Suelen llegar a ocupar cargos en los que mandan a otros hombres. Les llamaremos señores dominantes. Son líderes natos, suelen ser seleccionados por otros hombres para ser comandantes militares, políticos, predicadores y directores de empresas.
Winston Churchill, George Patton y Ronald Reagan son ejemplos de hombres dominantes. Como nuestro mundo no necesita más que unos pocos líderes, Dios parece limitar el número de estos señores dominantes. A lo largo de la historia, hombres creados a la imagen de Dios Padre se han rodeado de hombres buenos para lograr la realización de grandes tareas. Los señores dominantes generalmente hacen más de lo que se les exige. Tienen fama de esperar que sus esposas los atiendan como reyes. Señor dominante no quiere que su esposa se involucre en ningún proyecto que le impida servirle a él. Si tienes la bendición de estar casada con un hombre fuerte, imponente, mandón, como mi marido, entonces es muy importante que aprendas a presentar una apelación sin desafiar su autoridad. Más adelante en este libro veremos cómo hacer una apelación. Los señores dominantes son menos tolerantes, así que tienden a abandonar a una esposa vociferante antes de que ella siquiera empiece a sospechar que está a punto de perder su matrimonio. Para cuando ella se da cuenta de que tiene un problema serio, ya es madre divorciada buscando ayuda para la crianza de sus hijos sola. Una mujer puede discutir y pelear hasta el cansancio, pero el señor dominante no cede. No es tan abierto ni tan vulnerable como otros hombres para compartir sus sentimientos personales o su ocupación con su esposa. Parece ser autosuficiente. Es terrible sentirse excluida. La esposa del señor dominante se tiene que ganar su lugar en el corazón de él, demostrando que será fiel, leal y obediente a su marido. Cuando se haya ganado la confianza de él, entonces él la tendrá por un gran tesoro. Ella tiene que estar disponible cada minuto del día. Su marido quiere saber dónde está, qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Él la corrige sin pensarlo dos veces, para bien o para mal. Su naturaleza es controlar. La mujer que está casada con un señor dominante lleva un yugo más pesado que el de la mayoría de las mujeres, pero puede ser un yugo muy gratificante. En cierto sentido, su vida como ayuda idónea de él resulta más fácil porque jamás existirá ninguna posibilidad de que ella tenga el mando. No existen áreas grises, ella siempre sabe exactamente lo que se requiere de ella. Por tanto, tiene una tranquila sensación de seguridad y reposo. El señor dominante siente que es su deber y responsabilidad dirigir a las personas, así que lo hace. Sea que ellos deseen que lo haga o no. Por increíble que parezca, esto es lo que le gusta a la gente. Muy poca gente tiene suficiente seguridad para lanzarse por sí mismos. Además, los detiene el temor de cargar con la culpa por cualquier error. Señor dominante está dispuesto a correr el riesgo, y con ese fin creó Dios a estos hombres que parecen reyes. Su camino no es fácil, pues Santiago dijo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. El 11 de septiembre, cuando fueron destruidas las Torres Gemelas en Nueva York, otro avión que volaba sobre Pensilvania fue secuestrado por otros terroristas. El señor Todd Beamer viajaba en ese avión. Fue su voz la que todos escuchamos cuando dijo esas célebres palabras: rodemos. Ha de haber sido un fuerte señor dominante. Él y otros como él tomaron el control de una situación grave y salvaron muchas vidas mediante el sacrificio de su propia vida. Pudo haber sido un trágico error, pero el señor Beamer evaluó la situación, tomó una decisión y luego hizo lo que tenía que hacer. Sabía que las vidas de todas esas personas estaban en sus manos. Era una gran responsabilidad. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacer lo que un hombre tiene que hacer. Recordarán cuán fuerte y regia se veía su joven viuda cuando la vimos en la televisión después de los ataques. Un buen señor dominante es capaz de ver el cuadro más amplio y se esfuerza por ayudar al mayor número posible, aun cuando le cueste su vida y la vida de sus seres amados. Si es un hombre honesto, soportará pérdidas económicas con tal de guiar a quienes lo necesitan, pero al final suele salir ganando. Si no es hombre honesto, será egoísta y usará los recursos de otros para buscar sus propios intereses. Un rey desea una reina, y por eso el hombre dominante quiere una esposa fiel que comparta su fama y su gloria. Sin la admiración de una mujer, sus victorias se enmudecen. Si la esposa aprende desde temprano a disfrutar los beneficios de tomar el asiento trasero, y si no se ofende ante la obstinada agresividad de él,
Será ella la que se encontrará sentada a su mano derecha siendo adorada, porque esta clase de hombre adorará por completo a su esposa y la exaltará. Ella será su más íntima y a veces única confidente. Con los años el señor dominante puede volverse más moldeable y amable. Su esposa descubrirá accesos secretos hacia su corazón. Si estás casada con un rey, la honra y reverencia es algo que debes rendirle diariamente si quieres que sea un hombre de Dios, benevolente, honesto, fuerte y realizado. Él tiene potencial para llegar a ser un líder asombroso. Nunca lo avergüences, ni lo humilles, ni ignores sus logros. Si la esposa del señor dominante se resiste a su control, él no dudará en avanzar sin ella. Si no es cristiano de principios, permitirá que el matrimonio termine en divorcio. Como el rey Asuero de Persia, si lo desafía, él la cambiará por otra y ni siquiera lo lamentará. Si sus convicciones cristianas evitan que se divorcie, permanecerá obstinadamente al mando, y ella se granjeará fama de miserable gruñona. Si un señor dominante no ha desarrollado destrezas laborales y como consecuencia logra poco, tenderá a contar anécdotas acerca de sí mismo y presumir hasta hartar a sus oyentes. Si ha abandonado a su esposa y perdido a sus hijos, de modo que no cuenta con ningún legítimo reino propio, será odiosamente parlanchín. Un señor dominante que se ha echado a perder probablemente será violento. Es importante recordar que la manera de reaccionar del señor dominante dependerá en gran parte de la reverencia que muestre su esposa por él. Cuando un señor dominante, salvo o perdido, es tratado con honor y reverencia, una buena ayuda idónea descubrirá que su marido será maravillosamente protector y comprensivo. En la mayoría de los matrimonios el conflicto no se debe a que el hombre sea cruel ni malvado, es porque espera obediencia, honra y reverencia y no las recibe. Así reacciona incorrectamente. Cuando la esposa hace su papel de ayuda idónea, el señor dominante reaccionará de manera diferente. Por supuesto, hay unos pocos hombres que son tan crueles y violentos que aun cuando la esposa sea una ayuda idónea, él la maltratará a ella o a los hijos. En tales casos, será deber de la mujer notificar a las autoridades para que puedan ser el brazo del Señor para hacer justicia. Como regla general, el señor dominante se niega a sacar la basura o a limpiar el tiradero en el área del basurero. Pudiera organizar o mandar a otro que lo haga. Cualquier mujer que intente obligar al señor dominante a convertirse en un amable recolector de basura probablemente termine sola, abandonada por su marido. El señor dominante deseará hablar de sus planes, ideas y proyectos terminados. Será muy objetivo, poco emotivo, y no disfrutará la conversación trivial. Su visión es como la del que mira desde la cima de la montaña, ve la meta distante. Esperará que su esposa le ayude a recordar las necesidades de los individuos. El señor dominante se sentirá sumamente incómodo y desconcertado al tratar con los enfermos, moribundos e indefensos. Donde no hay esperanza, no habrá necesidad de un señor dominante. Un líder nato es aquel hombre que, cuando sea necesario, puede adaptar principios o reglas a las circunstancias para conseguir el máximo beneficio para el mayor número de personas. Señor visionario. Dios es visionario. Según se manifiesta en la persona del Espíritu Santo, ha hecho a algunos hombres a la imagen de esa parte de su naturaleza. El profeta, sea verdadero o falso, suele ser de este tipo. Algunas de ustedes están casadas con hombres que son sacudidores, cambiadores y soñadores. Estos hombres alborotan a la familia entera por asuntos secundarios como ¿creemos en la Navidad? ¿Debemos practicar el matrimonio civil? ¿Conviene al cristiano tener un negocio de cibercafé? Los problemas pudieran ser serios y dignos de consideración, pero en diversas medidas estos hombres tienen un limitado campo de visión, enfocándose tenazmente en asuntos aislados. Con mucha facilidad toman la decisión de mudarse sin tener idea a qué se van a dedicar en el nuevo domicilio. Suelen ser los que causan divisiones en la iglesia, exigiendo pureza doctrinal, vestimenta y conducta apropiada. Como profetas, les reclaman a las personas las incongruencias de sus vidas. Si son sabios, son capaces de cometer verdaderas necedades imponiendo sus ideas y obligando a otros a hacer las cosas a su manera. El visionario hará campaña para legalizar el uso de la marihuana.
o será activista para impedir la legalización del aborto. La mayor parte de ellos simplemente permanecen sentados en sus casas quejándose, pero de corazón son visionarios. El visionario suele ser muy hábil como inventor, y estoy segura de que fueron hombres de este tipo los que conquistaron territorios nuevos en el oeste, pero no serían ellos quienes se establecieron allí para cultivar la tierra. Hoy día, el visionario pudiera ser predicador al aire libre, activista político, organizador e instigador de cualquier controversia social. Le encanta la controversia y aborrece la rutina establecida. ¿Por qué dejar las cosas como están si uno las puede cambiar? Es el hombre que evita que el resto de las personas se estanquen o se aburran. El visionario está obsesionado con la necesidad de comunicar con sus palabras, su música, escritura, voz, arte o acciones. Él es la voz que clama en el desierto, buscando cambiar la manera de pensar o de actuar de la humanidad. Sus buenas intenciones no siempre evitan que el visionario ocasione mucho daño. Si no son sabios, puede batir un postre y terminar con residuos tóxicos. Una esposa que no es sabia puede agregarle al veneno con palabras negativas o puede con sencillas palabras de cautela señalar las bondades del postre y la prudencia de dejarlo en paz. Todo señor visionario necesita una esposa buena, sabia, prudente y estable, que tenga una perspectiva positiva de la vida. Si estás casada con uno de estos tipos, debes contar con que serás rica o pobre, rara vez de clase media. Él pudiera arriesgar todo y perderlo o ganar una fortuna, pero no encontrará el éxito trabajando de 8 a 6 en el mismo lugar durante 30 años, para luego jubilarse y disfrutar. Si trabaja en un empleo normal, es probable que falte la mitad del tiempo o que trabaje como maniático 80 horas a la semana, disfrutándolo al máximo. Quizá compre una granja de caimanes en la Florida o una estación de esquí en Colorado, o pudiera comprar una vieja casa remolque por $150 con la esperanza de arreglarla y venderla por $10,000, solo para descubrir que está tan deteriorada que no es posible moverla. Luego hará que su esposa y todos los hijos le ayuden a desmantelarla y llevar los restos al basurero, guardando los aparatos domésticos en la cochera, para poder hacer un remolque para transporte de animales con los ejes. Ahora que tiene remolque para animales, pero ni un solo animal, puedes contar con que encontrará un remate de 3 viejas vacas enfermas y quizá nunca sea rico en dinero, pero será rico en experiencias. Pensándolo bien, quizá mi marido no es un señor dominante al 100% porque se parece mucho a este señor visionario. Recuerdo en más de una ocasión haberle ayudado a desmantelar un viejo granero de alguien para llevarse todo al cacharro y llenar nuestro viejo granero. Recuerda, la mayoría de los hombres son una combinación de tipos, pero suele predominar alguno de ellos. La esposa del señor visionario tiene que ser un poco temeraria y parcialmente ciega para poder disfrutar su aventura. Si este es tu marido, hay 2 cosas muy importantes que debes aprender, además de cómo hacer una apelación. Aprende a ser flexible y aprende a ser siempre leal a tu marido. Te asombrará lo feliz que serás y lo divertido que puede ser la vida si tan solo aprendes a ir con la corriente de él. La vida se convertirá en una aventura. Hasta empezarás a compadecer a las que están casadas con los tipos estables, aburridos, y cuando finalmente metas en tu cabeza que tu marido no tiene que tener la razón para que lo sigas, finalmente podrás decirles adiós a tus padres alterados, aun cuando te estén gritando que te has casado con un hombre loco. Los que observan se asombrarán de que puedas amar y apreciar a tu marido, pero para ti no será extraño, porque tú podrás ver su grandeza. Grandeza consiste en un estado del alma, no en ciertos logros. Thomas Edison, aunque no era reconocido como tal, era grande después de fracasar 999 veces en su intento de hacer un foco. Los hermanos Wright eran grandes cuando descuidaron su oficio lucrativo de arreglar bicicletas y perdieron el tiempo tratando de lograr que una volara. Si el foco nunca hubiera funcionado y el avión nunca hubiera volado y nadie hoy recordara sus nombres, hubieran sido los mismos hombres y sus vidas hubieran sido igualmente realizadas y sus días igualmente difíciles.
La esposa de Edison lo consideraría grande cuando gastó su último peso en una idea más que fracasaría. Si no, imagina lo que se perdió. El señor visionario necesita el apoyo de su mujer y lo apreciará cuando se lo brinde generosamente. Sin ella se siente solo. Al principio será un poco difícil vivir con este tipo de hombre. Usualmente habrá grandes pleitos al principio. Si una buena muchacha normal, que tuvo por padre a un señor estable, se casa con uno de los raros, llegarán a un amargo divorcio, por iniciativa de ella. Después de pocos años, o ella decidirá aprender a apreciarlo, porque en realidad es verdaderamente adorable. Recibo muy pocas cartas de mujeres casadas con estos hombres inquietos, decididos a reinventar la rueda. Sí recibimos muchas cartas de sus suegras, pidiéndonos que les escribamos a sus yernos para enderezarlos. Algunos de estos hombres platican animosamente y con gran entusiasmo. Generalmente disfrutan comentando ideas, planes y sueños. Si tienes por marido a uno de estos, le encantará platicarte su más reciente idea, y busca tu apoyo entusiasta, no una crítica de su idea. Posteriormente analizará su idea más críticamente, pero por el momento la idea misma resulta vigorizante. Se le ocurrirán 1000 ideas por cada proyecto que intente, e intentará muchos que jamás concluirá, y concluirá muchos proyectos que son inútiles, y tú lo sabías desde un principio. Recuérdale eso la próxima vez que se le ocurra una idea, y destruirás tu matrimonio, pero no lo cambiarás. Él compartirá sus ideas necias con alguna otra persona. Aprende a disfrutar la aventura. Aprende a disfrutar la aventura. Hace varios años una pareja de recién casados decidió hacer un viaje en bicicleta para su luna de miel. Tenían toda la ruta trazada y preparadas las bicicletas y el equipo para acampar. Después de viajar un par de días, la joven esposa observó que su marido había tomado un rumbo equivocado. Ella lo detuvo e intentó mostrarle con el mapa que se había desviado de la ruta. Ella siempre había tenido una habilidad natural para leer mapas y sabía exactamente dónde se encontraban. Él no tenía la misma habilidad natural y sostenía que ella definitivamente estaba equivocada, e insistió que iban en la dirección correcta. Más tarde ese mismo día, al darse cuenta de que efectivamente había tomado un camino equivocado, le echó la culpa al señalamiento o alguna otra razón. Nuevamente tomó un camino equivocado y ella discutió con él. Él seguía corrigiendo su ruta, pero no estaban llegando a ninguna parte por la ruta más corta. Ella le señaló su error. Esa parte de la luna de miel no fue muy melosa. No había manera de hacerlo cambiar de idea. Él sabía que estaba en lo correcto, y si no lo estaba del todo, estaba lo más acertado que se podía esperar bajo las circunstancias, y no era bien recibida la crítica. ¿Qué podía hacer ella? La joven esposa no estaba satisfecha con la manera que se estaban tratando, y ella pensó para sí misma que esto se podría convertir en el patrón para el resto de su vida. Reflexionando sobre el asunto, se le ocurrió que para él era muy importante tener la razón y controlar, y realmente no tenía mucha importancia qué camino tomaran. Estaba haciendo este viaje para estar juntos, no para llegar a algún destino determinado. Dios en su misericordia y gracia le dio a esta dulce y joven esposa un nuevo corazón. Decidió seguir a su marido por cualquier camino que él tomara, sin cuestionar ni corregir. Así que empezó a disfrutar alegremente el hermoso día y la gloria de ser joven y estar enamorada, mientras pedaleaba su bicicleta por un camino que le llevaba hacia donde todo matrimonio debe ir, aun cuando no fuera conforme al mapa. Esta damita está casada con un hombre 100% visionario. Comenzó correctamente su matrimonio, siguiendo donde él guiara, independientemente de que ella considerara que fuera el camino correcto o no. Ha sido flexible y está disfrutando su aventura. Algún día, cuando su marido esté convencido de que le puede confiar su corazón, permitirá que ella sea su copiloto, mientras él sigue atribuyéndose el reconocimiento por ello. La moraleja es: tu manera de pensar determina cómo te sentirás, y lo que sientes influirá en tu manera de actuar. Si estás casada con el señor visionario, aprende a disfrutar la aventura, porque si algún día realmente llega a inventar un mejor foco, deseará que seas tú la que lo encienda por primera vez en público. Será tu rostro el que observará,
para ver la maravilla de tan gran logro que ha realizado. Tú eres su admiradora más importante. Cuando sabes que tu marido realmente te necesita, puedes estar contenta con casi cualquier cosa. Con el tiempo, esta clase de hombre se volverá más práctico. Si eres una esposa joven casada con un hombre que tu mamá considera totalmente loco, pudieras estar casada con un señor visionario. Decide en tu corazón serle leal y ser flexible. Luego, deja que tu soñador sueñe. Ponte cómoda y disfruta la aventura. Debe resultar muy interesante. El mundo necesita al señor visionario porque él es el que anda al acecho de la hipocresía y la injusticia y mata a los dragones. Él exige de sí mismo y de los que lo rodean una norma más elevada. Sabe hacer casi todo y está bien dispuesto a aconsejar a los demás. Con el tiempo desarrollará destreza en más de una cosa. El señor visionario sacará la basura si es que se acuerda, pero también pudiera terminar por inventar una manera de que la basura se saque sola, o se convierta en fuente de energía, o quizás simplemente desperdicie mucho tiempo construyendo una carreta para que la saques tú. No le molestará limpiar si es que se fija que hace falta, pero pudiera estar tan absorto que decide pintar cuando está barriendo y luego cambia de proyecto antes de terminar la pintura, y probablemente se irrite cuando su esposa se queja con él por ello. El señor visionario se la pasará platicando, con su amor si ella le da la aprobación. Será subjetivo, pensando en sentimientos, estados de ánimo y percepciones espirituales. Una de sus necesidades más grandes será que su esposa piense objetivamente, verdades probadas, y use sentido común, lo cual ayudará a que sus pies no se despeguen demasiado de la tierra firme. Él se pasa la vida mirando por un telescopio o un microscopio, y le asombra que otros no observen ni se interesen en lo que él ve o cree ver. Cada asunto insignificante ocupará su mente por completo y será necesario que su esposa casualmente haga mención del cuadro más amplio y los posibles resultados finales de las relaciones, las finanzas o la salud, si él sigue enfocándose totalmente en su interés presente. Su querida esposa debe conservar una mentalidad positiva, sin que nunca caiga en el mundo imaginario de él, tratando de ser una porrista por cosas sin futuro. Deja que él se apague con cosas que no son prudentes, pero no le eches agua a su fuego. Deja que él encuentre su propio balance por medio de sus choques con las duras realidades. Definitivamente que los profetas de Dios en el Antiguo Testamento deben haber sido tipos visionarios. ¿Recuerdas a Elías, Jeremías y Ezequiel con todas sus aflicciones? El Señor visionario es un iniciador y un provocador, es un hombre de vanguardia, un innovador, un pionero y una voz para provocar acción. Él arranca y mantiene en movimiento la fiesta hasta que llegue el Señor dominante para tomar el liderazgo. El enfoque del Señor visionario es tan intenso que las cosas fácilmente se inflan fuera de proporción. Una esposa debe cuidarse de hablar negativamente acerca de las personas. Un comentario frívolo de parte de ella puede ponerle fin a una amistad de toda la vida. Esto es cierto con cualquier hombre, pero especialmente con el Señor visionario. Examina tu corazón para descubrir tus motivaciones en lo que dices acerca de las personas. ¿Cuál es tu intención al hablar? ¿Levantarlo a él y darle gozo, o elevarte a ti misma y hacerle pensar que solo tú eres perfecta? Si mencionas a las personas para hacer que se vean un poco mal y pasar tú por incomprendida, tu marido pudiera concluir que los amigos y familiares te están tratando de manera injusta y pudiera volverse retraído y desconfiado. Sin saberlo, pudieras hacer que tu marido rechace todo consejo. Si quieres que tu marido desarrolle seguridad como un activo hombre de Dios, entonces necesita tener una conciencia limpia ante sus amistades y familiares. Dios dice que la conducta de la mujer puede ganar a su marido perdido. De igual modo, las palabras ociosas y negativas de la mujer pueden incapacitar a un hombre fuerte y convertirlo en un hombre iracundo, conflictivo y contencioso. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3, 1 al 2.
El señor visionario necesita una dama que no se ofenda fácilmente. Ella debe ser resistente, necesita que su mujer sea llena de vida y gozo. El señor visionario no es capaz de ser un consolador, ni para sí mismo ni para otros. Su mujer tendrá que aprender a controlar ese labio tembloroso, levantar esos hombros y ponerse esa sonrisa. El señor visionario pudiera ser líder, pero como su vista se concentra en un solo punto, su liderazgo tendrá un enfoque muy limitado. Señor estable. Dios es tan estable como una roca eterna, protector, proveedor y fiel, como un sacerdote, como Jesucristo. Él ha creado a muchos hombres a esa imagen. Nosotros le llamaremos Señor estable, centrado, no dado a los extremos. El Señor estable no toma decisiones impulsivas ni gasta su último peso en una idea nueva y no trata de decirles a otras personas lo que deben hacer. Evita la controversia. No inventa el foco como el señor visionario, pero él será quien construya la fábrica y administre la línea de ensamble que produce el avión o los focos. Él no salta al frente de un avión para quitarle la navaja al terrorista, a menos que el señor dominante le anime a hacerlo. Jamás encabezaría una revuelta contra un gobierno o contra una iglesia. Pasa por alto silenciosamente la hipocresía de otros. Peleará abnegadamente las guerras que inicia el señor visionario y dirige el señor dominante. Él es quien construye los buques tanque, cultiva la tierra y cría silenciosamente a su familia. Como regla general, será fiel hasta el día de su muerte en la misma cama en la que ha dormido durante los últimos 40 o 50 años. Mujeres mayores, divorciadas, que han aprendido por sus errores, entienden el valor de la paz y la seguridad y anhelarán un buen hombre estable, de la estatura de éste, pero tales hombres rara vez están disponibles, a menos que su esposa imprudente lo haya abandonado. Este hombre se goza con la mujer de su juventud. Deleites y tribulaciones. Ser esposa de un señor estable tiene sus recompensas y sus dificultades. Por el lado bueno, tu marido nunca te aplica una presión desmedida para que hagas milagros. No espera que seas su sirvienta. No te pasas la vida apagando incendios emocionales, porque él no crea tensiones en la familia. Rara vez te sientes presionada, carrereada, empujada ni obligada. Las esposas de los señores visionarios te observan y se asombran de que tu marido parezca tan equilibrado y estable. La esposa del señor dominante no puede creer la cantidad de tiempo libre que pareces tener. Si tu padre fue un señor estable, es más probable que aprecies el tesoro que representa la vida práctica, realista de tu marido. Cuando estás casada con un hombre que es constante y cauteloso y tú tienes algo de romanticismo impaciente, quizá no aprecies su valor y no lo honres tan fácilmente. Quizá te sientas inconforme porque él es lento y cauteloso para asumir autoridad o tomar decisiones rápidas. La mujer mandona observa en su marido la ausencia de juicios apresurados y califica a su señor estable de indeciso. Por su constancia es el último en cambiar, así que da la impresión de ser un seguidor por el hecho de que pocas veces está al frente dirigiendo a las tropas. En él no hay ningún apresuramiento emotivo, sino un lento y constante ascenso sin ostentación ni escándalo. Quisieras que tan solo se decidiera y que definiera su postura en la iglesia. Parece que simplemente permite que los demás se aprovechen de él. En ocasiones quisieras que tuviera el valor de decirte lo que debes hacer para que tú no tuvieras que cargar con toda la carga de la toma de decisiones. Algunas mujeres interpretan la sabia cautela de su marido y su falta de pasión abierta como una falta de espiritualidad. Su falta de espontaneidad y atrevimiento pudieran parecer indiferencia a las cosas espirituales. Sin embargo, él es como aguas muy profundas. Su misma profundidad hace que el movimiento sea casi imperceptible. Sin embargo, es en realidad muy fuerte. A él lo desconcertará tu inconformidad e intentará servirte mejor, con lo cual puede disminuir aún más tu respeto por su masculinidad. La desilusión y la ingratitud te pueden agotar más que cualquier cantidad de responsabilidades. Las pruebas que él parece ocasionarte en realidad son tus respuestas de insatisfacción ante lo que tú ves
como deficiencias de Él. Si no intentaras cambiarlo en algo diferente a lo que Dios quiso que fuera, no te causaría ninguna pena. Su misma constancia lo mantiene en su rumbo centrado y eso vuelve loca a la mujer controladora. Por esto muchas mujeres casadas con un señor estable caen víctimas del desequilibrio hormonal, enfermedad física o problemas emocionales. Cuando una mujer está casada con un hombre mandón, dominante, los demás se asombran de que esté dispuesta a servirle sin quejas. Así que ella pasa por una maravillosa mujer de gran paciencia y sacrificio. La mujer que está casada con el impulsivo, señor visionario, quien sujeta a la familia a presiones, despierta asombro en todos. ¿Cómo es posible que tolere sus ideas extrañas con tanta paz y gozo? Ella pasa por una verdadera santa, quizá hasta por mártir, pero si estás casada con un hombre maravilloso, amable, servicial y muestras un poquito de egoísmo, es probable que al final pases por una ingrata musaraña. Él te ayuda, te adora, te protege y se encarga de proveer todo lo que necesitas y aún así no estás satisfecha. Te debería dar vergüenza. El que lava los pies. Ayer usé una manguera para lavar el interior del retrete exterior de la iglesia. Para ustedes que son de la ciudad, un retrete exterior es un pequeño cobertizo construido sobre un pozo en la tierra, con un piso de madera y un asiento con un agujero. Antes de los tiempos de la plomería interior, este era el típico excusado. El retrete exterior generalmente estaba como a 20 metros de la casa. Como se han de imaginar, los retretes exteriores apestan. Mientras echaba agua sobre las paredes y el retrete, estaba deseando que Carlos estuviera por allí. Si hay un trabajo sucio, cansado, un trabajo que la mayoría de las personas trata de evadir, un trabajo que no encierra ningún reconocimiento, puedes estar seguro de que Carlos estará allí, silenciosamente, asumiendo la responsabilidad. Nuestro amigo Carlos es un lavador de pies. Su máxima fortaleza se ve en lo que hace por otros. Cuando leo el relato de Jesús quitándole el estiércol de animales a los pies de sus discípulos, o llamando a los niños para que vengan a él, o alimentando a los 5,000, pienso en Carlos. Todos los discípulos querían figurar, ser vistos, recibir reconocimiento, pero Cristo pasó la mayor parte de su tiempo con ellos enseñándoles a ser siervos silenciosos, la obra de un Señor estable. Jesús era un lavador de pies. En tiempos de Cristo, lavar los pies a los viajeros era un trabajo repugnante que le tocaba al siervo de más baja categoría. Sin embargo, Jesús les lavó los pies como testimonio de lo que Él valora. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. En efecto, les estaba enseñando: si quieren ser mis discípulos, más vale que se preparen para pasarse la vida limpiando lo que otros tiran, arreglando el lavabo de la ancianita y manejando distancias más largas para recoger a alguien para llevarlo a la iglesia. Muchas mujeres piensan en su pastor como un poderoso hombre de Dios o en el director de canto como un hombre lleno del Espíritu. Sin embargo, sospecho que será el hombre del tipo del Señor estable el que será llamado el mayor en el reino de los cielos. El Señor estable, el hombre silencioso, el hombre que no toma las riendas, no es un hombre de escaso valor, porque Jesús elevó las tareas comunes que en tantos casos son realizados por el Señor estable. El Señor estable puede ser un poderoso hombre de Dios. Su fuerza se ejerce al asumir silenciosamente la responsabilidad que otros suelen evadir. Si nosotras como esposas tan solo pudiéramos aprender a honrar al hombre que Dios nos ha dado, tendríamos la bendición de observar lo poderoso que puede llegar a ser como hombre de Dios. Un matrimonio glorioso suele estar tan cerca como una palabra de aprecio. Pide a Dios sabiduría para honrar y apreciar a tu Señor estable. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 24 al 27. Conoce a tu marido. Las esposas obviamente son carne y sangre, y como mujeres jóvenes no llegamos al matrimonio con todas las destrezas necesarias para lograr que comience bien, mucho menos perfecto. Cuando llegas a conocer a tu marido tal como Dios lo diseñó, dejarás de tratar de cambiarlo en lo que tú piensas que debe ser. La clave es conocer a tu marido. Si es un señor estable, necesitas aprender a ser agradecida y honrarlo como él ha sido creado para ti, a la imagen de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El hombre que ha sido creado constante trae paz y seguridad al alma de una mujer. La ternura de tu marido no es una debilidad, es su fuerza. La vacilación de tu marido no es indecisión, es cautela sabia. La falta de profunda conversación espiritual de tu marido no es por falta de interés, es simplemente el tapón que contiene una montaña de intensas emociones. Si alguna vez llega a hablar respecto a lo que siente, lo más probable es que los ojos se le llenen de lágrimas. Él quiere agradarte. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el entendido, una esposa también, lo alcanzará. Proverbios 25. No será necesario que aprendas a apelar a él, porque tu marido está más que dispuesto a escucharte. Si esto describe a tu marido, necesitas aprender a estar quieta y escuchar. Luego espera a que Dios mueva a tu marido en el tiempo de él. Pide a Dios sabiduría y paciencia. Procura siempre tener un espíritu apacible. Consulta la palabra pudor en la Biblia y aprende lo que significa. Ora por sabiduría para tu marido. Deja de esperar que actúe para ti, orando con la familia, adelantándose a testificar o tomando una postura firme en la iglesia. Deja de tratar de provocarlo a ira contra los niños con el fin de lograr que él sienta que entiende lo mal que te tratan a ti. Permite que él sea como Dios lo diseñó, una presencia callada, apacible, pensativa y considerada para ti. Los señores dominante y visionario lo comprenden y lo aprecian, y ellos también se apoyan en esta clase de hombre para encontrar estabilidad. Aprende a buscar el consejo de tu marido respecto a lo que debes hacer y luego dale tiempo para contestar, aun cuando sean días o semanas. Muestra respeto preguntándole en qué áreas quisiera que tú tomaras algunas decisiones. Muchos de estos hombres amables prefieren que sus esposas muestren algo de iniciativa. Un señor dominante te dice lo que debes hacer y cómo servirle, y el señor visionario quiere que tú hagas lo que él está haciendo. Al señor estable le gusta que su mujer camine a su lado, al tiempo que ella crece en su propio derecho ante Dios y ante él. Si estás casada con un señor estable, debes familiarizarte con Proverbios 31 para que sepas cómo ser una ayuda idónea activa para tu marido. Tu marido disfrutará y compartirá tus éxitos en los negocios, se sentirá orgulloso de tus logros, deseará que uses tus destrezas, habilidades e impulsos naturales. Tus logros serán un honor para él, pero la flojera perezosa lo desalentará en gran manera. El tiempo que desperdicias y el dinero que gastas imprudentemente pesará fuertemente sobre él, robándole el orgullo y el deleite que encuentra en ti. Él necesita una mujer ingeniosa, trabajadora, con dignidad y honor. Para el señor estable es importante que su esposa sea autosuficiente en los quehaceres diarios de la vida cotidiana. Debes aprender a pagar las cuentas, sacar citas y atender visitas de manera competente que le traiga a él satisfacción. Tus pasatiempos deben ser creativos y útiles, involucrando a tus hijos para que todos ustedes estén ocupados y productivos cada día. Tu hogar debe estar limpio y ordenado para que sus amigos y contactos de trabajo estén impresionados y cómodos. Tus destrezas y logros son las cartas de recomendación de tu marido. Si eres sabia y competente, entonces él lo ha de ser aún más, pensará el observador. Al final del día, el señor estable disfrutará comparando lo que él ha logrado con lo que tú has logrado y se deleitará con el valor de tener una compañera digna en la gracia de la vida. Estos hombres pueden ser algunos de los más importantes en la iglesia, porque su firmeza es segura y su lealtad es fuerte. Toman decisiones sabias, bien meditadas. Rara vez son precipitados o imprudentes, aunque para su descrédito a veces toleran necedades o error sin protestas.
Sus hijos crecen con gran respeto por su padre apacible. Si mamá ha hablado negativamente contra papá, los hijos adultos se ofenderán profundamente, al grado de llegar a menospreciarla. Típicamente, los seres estables no llegan a ser tan ampliamente conocidos como los señores dominantes o visionarios. No son hombres extraordinarios ni distinguidos, no son parlanchines, no son ni irritantes ni precisamente magníficos. Si es que llegaran a atraer la atención del público, se deberá a algún logro enorme o porque se confía en ellos por sus muy visibles rasgos de honestidad y firmeza. Tanto los hombres como las mujeres envidian y buscan a un señor dominante. El señor visionario suele atraer y motivar a la gente, pero el señor estable lo pasan por alto. Rara vez es promotor de una causa, es necesario pero no suficientemente vistoso como para acaparar la atención. Nunca presume respecto a sí mismo y típicamente no promueve convincentemente su persona ni sus habilidades. Espera a que otro señale su valor y pida su ayuda. A ti te corresponde la tarea de promoverlo, hablando bien de él, hasta que todos queden convencidos y conscientes de que él es el profesional capaz que han estado buscando. La vasta mayoría de mis cartas vienen de mujeres que critican a sus maridos tranquilos, callados, lentos, no pretenciosos, no exigentes, trabajadores por sus hábitos carnales. Estas mujeres han olvidado tener su vida propia, así que pasan su tiempo intentando remodelar a sus maridos para hacer de ellos tipos dominantes, porque ellas admiran el liderazgo, la autoridad y la influencia, ni se imaginan las presiones que acarrea el estar casadas con un hombre dominante, mandón. La mayor parte de este libro se ha escrito para ayudar a las esposas jóvenes a honrar, obedecer y a apreciar al Señor estable así como es. Si la esposa deshonra a su marido constante y toma las riendas, lo más probable es que él permanezca con ella. No es probable que se divorcien, pero lo que ella lo deshonra hará que a él le falte la seguridad para aprovechar sus oportunidades de negocios. Él llegará a conformarse con la mediocridad porque no representa ningún riesgo. Estará consciente de que tira del arado solo, que no tiene ayuda. Sin embargo, si ese mismo hombre se hubiera casado con una mujer agradecida, creativa, que se deleita con él y lo considera el hombre más listo, sabio e importante que existe, él hubiera respondido a la ocasión en cada área de su vida. Muchas mujeres creen que el señor estable es mediocre y que le falta fuerza y autoridad, cuando en realidad el señor estable es un tipo varonil y firme al que le falta una buena esposa. El señor estable pudiera sacar la basura y siempre mantener limpio el entorno, sin embargo su esposa tenderá a tomar por sentado su amabilidad. Pasará gran parte del tiempo en silenciosa contemplación. Esto volverá loca a su esposa, porque ella anhelará que comparta con ella sus más profundos sentimientos y pensamientos para poderse sentir amada. Él no puede hacerlo, incluso pudiera llorar en momentos de presión o de intimidad. Él es muy lento para llegar a confiar y abrirse a la mujer a quien ama, porque no la entiende. Disfrutará el compañerismo con otros y se sentirá más cómodo platicando insignificancias con quien sea. De los tres tipos, él será el más apreciado por todos. El señor estable siempre tendrá demanda. Todo mundo necesita que les arregle un auto, construya una casa, arregle su computadora, encuentre el problema con su teléfono, los cure de cáncer y toda la larga lista. Te empiezas a preguntar si alguna vez lo tendrás para ti sola. La respuesta es no. Él pertenece a la gente. Cuando sea necesario tiempo especial a solas, tomen vacaciones y dejen el teléfono celular en casa. El señor estable es excelente con los que sufren, están enfermos o moribundos. Le encanta consolar y parece saber exactamente lo que las personas necesitan en tiempos de gran pesar. Su presencia callada y apacible trae paz. Para el señor dominante, esto es todo un milagro. Si un señor estable se viera en el puesto o trabajo de un señor dominante, estaría estresado y finalmente fracasaría. Él no ha sido hecho para guiar, sino para apoyar. No se concentra en la perspectiva eterna, pero tampoco está mirando por un microscopio. Estima que ambas perspectivas son importantes. Su visión es la de un hombre que ve la vida tal como es. Puede dirigir su mirada hacia el cielo y está consciente de que hay más allá de lo que él alcanza a ver y se pregunta acerca de eso. O puede contemplar un charco sucio y apreciar el hecho de que allí existe todo un mundo
del que él no sabe nada. En casi todos los aspectos de la vida, él hace las veces de puente entre los otros dos tipos de hombre. Él es una expresión muy necesaria de la imagen de Dios. Resumen de la esposa ruin. A. La esposa del señor dominante puede arruinar su matrimonio por no honrar, obedecer y reverenciar la autoridad y gobierno de su marido. B. La esposa del señor visionario puede arruinar su matrimonio por no seguir, creer y participar con entusiasmo en los sueños y visiones de su marido. C. La esposa del señor estable puede arruinar su matrimonio por no apreciar, atender y agradecer las cualidades agradables de su marido. Resumen de la esposa exitosa. A. La esposa del señor dominante puede sanar su matrimonio convirtiéndose en su adorable reina, honrando y obedeciendo cada palabra, razonable y no razonable de él. Vestirá, actuará y hablará como para honrarlo a él donde quiera que vaya. B. La esposa del señor visionario puede sanar su matrimonio si deja a un lado sus propios sueños y aspiraciones para abrazar su papel de ayuda idónea para su marido, creyendo en él y estando dispuesta a seguirlo con gozosa participación en el camino que él ha elegido. C. La esposa del señor estable puede sanar su matrimonio reconociendo gozosamente qué gran amigo, amante y compañero le ha sido dado y expresando esa gratitud verbal y activamente. Cuando ella deje de tratar de cambiarlo, él crecerá. Así ella podrá asumir gustosamente las tareas que llenarán su tiempo y darán a su esposo gozo y satisfacción al ver la productividad de ella. Tiempo de reflexionar. ¿Quién es tu marido? Elabora una lista de las características de tu marido, cosas que indiquen cuál de los tres tipos se expresa más. Pudiera ser una combinación en la que predomine un tipo más que los otros. Ahora inicia una lista de cosas que puedes hacer para dejarlo en libertad para ser el hombre que Dios quiso que fuera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 al 2. Pide a Dios que te dé sabiduría para saber en qué necesitas cambiar para ser la ayuda idónea perfecta para tu marido divinamente diseñado. Recuerda que la mayoría de los hombres tienen un poco de los tres tipos, pero tienden a ser más fuerte en uno de ellos.